cubana, además de una sensación en redes sociales, Rocío. Bueno, creo que todo el mundo ha hablado de esta confrontación, pero al final de cuentas fue una confrontación, ¿no? Desarticulando a aquellos que apoyaban precisamente el legado de Fidel Castro. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Nosotros en España siempre estamos dispuestos a confrontar y a contar la verdad de lo que pasa en Cuba. Aunque decías tú en algunos de tus tweets que estaba leyendo, aunque a veces no los dejen o no quieran dejarnos No nos hablar. dejan, pero aquí lo que tenemos que aprender es que no podemos dar un paso atrás cuando se trata de contar el relato y la verdad y la memoria de lo que ha pasado en Cuba, ¿no? Y además se trata de defender la libertad y además se trata de decir el camino por el que tiene que ir Cuba hoy, que no es del que hablan los cómplices del castrismo, ¿no? Que hoy se sientan a tomar unas medidas donde no leo por ningún sitio la liberación de los presos políticos cubanos, no leo por ningún sitio que va a haber elecciones libres en Cuba, no veo que se hable de la libertad de los cubanos. ¿De qué están hablando? Están hablando de empresas. Están hablando de empresas. Claro, están hablando de intereses económicos. Y esa es la duda que yo tengo, y quiero charlarlo contigo. Cuando hablamos de empresas con un presidente electo, Donald Trump, que antes de ser político es empresario, ¿tú crees que se cumplan las cosas que hemos escuchado por parte de Mike Pence y de Donald Trump? Yo creo que... Porque además tú apostaste por Donald Trump. Yo aposté por Donald Trump, pero ¿por qué aposté por Donald Trump? Aposté porque quiero y creo que es bueno acabar con un sistema mentiroso que representaba Clinton, con un sistema del mundialismo, con un sistema de una cadena de mentiras y de cómplices que lo que hacen es encubrir y blanquear a Timoshenko en Colombia, a Otegi en España, terrorista, y a los Castro en Cuba. Me está hablando de grupos de capitales exacto, que llegan a Europa y que son blanqueados. Eso, en Europa y en Estados Unidos eso lo representa Clinton, y en Europa tenemos a los burócratas que hoy, esta semana tumbaban el acuerdo para cambiar la política con Cuba. Todos estos son cómplices y todos estos están de acuerdo en blanquear el régimen, y por eso los que nos gusta hablar de libertad y los que sabemos bien lo que pasó en Cuba y lo que sigue pasando hoy, porque lo que tenemos que entender es que la represión en Cuba ha aumentado. Sí, hubo un registro de arrestos y de detenciones. Precisamente hay un caso muy sonado que es de un artista grafitero, ahí está. Y entonces es necesario que los que sabemos lo que pasa hoy en Cuba y lo que pasa a nuestros hermanos cubanos en Cuba, levantemos la voz allá donde estemos. Y en España algunos estamos levantando la voz para denunciar esto, lo llevamos haciendo mucho tiempo, igual que levantamos la voz para hablar de Venezuela. En España vemos hoy a políticos que critican a Maduro, pero se sientan con Castro. Obama, entonces, desde tu perspectiva, fue un encubridor al sentarse, al hablar. Pues claro que sí. Obama solo está interesado en su legado en Cuba, pero no ha hecho nada con la lista de los presos políticos, no ha hablado de las elecciones, no. Ha presentado a las empresas a hacer negocio en Cuba. Y en esto, los políticos... Cuba siempre se ha visto así por parte de los políticos. Pero es que en política, en estos temas no hay grises. Y en el tema de Cuba hay un tema de principios. Y estás en una línea, a un lado, o estás al otro lado. Esto lo tenemos que entender. Y lo que no podemos tolerar es que estos burócratas europeos, presidentes como Obama, etcétera, vengan a hablarnos y a presumir de defender los derechos humanos, se pongan de perfil cuando hay que hablar de presos cubanos o hablar de presos en Venezuela. Se ponen de perfil, ¿por qué? Porque lo que defienden es su sistema de poder, sus intereses económicos. Y eso por encima de otras cosas que es a lo que llamo yo los principios, ¿no? Y eso es lo que deberían estar nuestros políticos, ¿no? En entender que hay determinados temas. El político hoy en día, y te lo digo al menos en Latinoamérica, y lo vemos en China con temas de defensa de derechos humanos. Sí, pero ahí están los políticos, pero nos estamos dando cuenta que los ciudadanos están teniendo acceso a la información y se están dando cuenta del gran engaño, la gran estafa de este sistema del mundialismo, ¿no? Están empezando a revolverse contra eso, y el voto Trump es un voto de sublevación, es un voto por la libertad contra todo ese sistema que es engañoso, que incluso los medios de comunicación. Ahora voy a hacer una pregunta, tengo que marcar una pausa, pero voy a dejarte una pregunta en la mesa, porque aquí hay un tema sumamente delicado que es el populismo. Y para muchos la retórica de Donald Trump eso es lo que es, populista. Y bueno,
no nos metemos al tema de los votos populares y electorales porque entonces cambiaría el escenario, pero en la retórica concretamente para muchos es populista. Y en la acción no será. El sentenciar a Fidel Castro y al régimen castrista, el sentenciar la situación que vive Venezuela, piensa que no va a ser lo mismo ya estando en el poder. Y quiero que tú me digas si crees que sí o no, por qué sí o por qué no, aunque sé que al menos en las escogencias, hasta ahora todos son de línea dura en ese sentido, pero lo veremos después. Escucho a Rocío Monasterio después de la pausa. Regresamos, redes sociales, facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn, en tiempo real en Twitter, sus comentarios, @soy F del Rincón, la cuenta, la etiqueta Conclu Monasterio.